Capítulo 39. La ropa de los sacerdotes. La ropa para uso de los sacerdotes en el santuario se hizo con tela azul, morada y roja. Además hicieron también la ropa que Aarón usaría en el santuario. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. El efod. Usaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja, para hacer el efod. Martillaron el oro hasta formar placas y las cortaron para formar hilos largos. Después cosieron en forma artística los hilos a la tela azul, morada y roja y a lino fino. Hicieron 2 hombreras unidas a sus 2 extremos, bordaron el cinturón y lo aseguraron al efod. Lo hicieron de la misma manera como hicieron el efod. Usaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés. Colocaron las piedras de ónice en engastes de oro y grabaron sobre ellas los nombres de los hijos de Israel, de la manera como se graba un sello. Luego las colocaron en las sombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. El pectoral. Hicieron el pectoral de una manera muy hábil, tal como se hizo el efod. Para hacerlo, utilizaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. El pectoral era doble y cuadrado y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Le pusieron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tenía una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta tenía un crisólito, un ónice y un jaspe. Las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 12 piedras porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tenía grabado el nombre de un hijo de Israel como si fuera un sello. Trenzaron cadenas de oro puro a manera de cordones para usarse en el pectoral. Hicieron 2 engastes de oro y 2 argollas de oro. Las argollas las colocaron en las esquinas del pectoral. Metieron las 2 cadenas en las argollas que estaban en los extremos del pectoral, aseguraron los extremos de las cadenas y los engastes y por la parte delantera a las correas del efod. Hicieron otras 2 argollas de oro y las aseguraron en las otras esquinas del pectoral. Estas quedaban en el borde interior al lado del efod. Hicieron otras 2 argollas de oro más y las colocaron en las sombreras del efod por la parte inferior delantera, cerca de la costura por encima del cinturón del efod. Aseguraron un cordón de tela azul, las argollas del pectoral a las del efod, para que no se corriera. Así el pectoral quedaba cerca del cinturón del efod. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Toda la carpa del efod la hicieron bordada con tela azul. Tenían una abertura en el centro para meter la cabeza. Todo el borde de la abertura estaba bordada para evitar que se rasgara. En el borde de la capa hicieron granadas de tela azul, morada y roja y lino fino. Hicieron también campanitas de oro y las colgaron en el borde de la capa entre las granadas. Había una campanita de oro y luego una granada, otra campanita de oro y luego otra granada, y así sucesivamente por todo el borde de la capa, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Bordaron capas de lino fino para Aarón y sus hijos. Además, hicieron de lino fino el turbante, las bandas de la cabeza y la ropa interior. Luego hicieron el cinturón de lino fino y tela azul, morada y roja, y le cosieron diseños. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Luego hicieron la placa de oro puro para la corona sagrada. Le escribieron el sello dedicado al Señor y aseguraron la placa al turbante con una cinta azul. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Moisés revisa la carpa sagrada. Terminaron entonces la construcción de la carpa sagrada, o sea, la carpa de reunión. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Luego le mostraron a Moisés la carpa sagrada y todos sus accesorios. Le mostraron sus ganchos, sus marcos, sus barras, sus columnas y sus bases.
los cueros de carnero teñidos, los cueros finos, el velo para cubrir el cofre del pacto, sus varas y su tapa, la mesa, sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, sus utensilios y sus lámparas acomodadas en una fila, el aceite para iluminar, el altar de oro, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina de la entrada de la carpa, el altar de bronce, su rejilla de bronce, sus varas y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas del patio con sus columnas y sus bases, la cortina que cubre la entrada del patio, las cuerdas y estacas y todos los utensilios que se iban a utilizar en la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. También le mostraron toda la ropa que habían hecho para que los sacerdotes ofrecieran en el santuario, la ropa del sacerdote Aarón y la ropa para sus hijos cuando oficien como sacerdotes. El pueblo de Israel hizo todo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Cuando Moisés examinó la labor de los trabajadores, los bendijo porque vio que ellos habían hecho exactamente lo que el Señor había ordenado.